Bien, chicos, en esta sesión vamos a ver reconociendo las emociones. Por si acaso, a los que respondieron y a Gianluca, que también me escribió en el chat, yo les voy a poner puntos, ¿ya? Empezamos. Reconociendo mis emociones. Estuvimos viendo ya anteriormente otras cosas concernientes a lo que es las emociones. Vamos a remarcarlos ahora un poquito más y les voy a pedir, por favor, que presten atención y si desean intervenir, me lo hagan saber, ¿de acuerdo? En esta sesión vamos a trabajar la competencia Construye su identidad y desarrollaremos el desempeño Manifiesta sus emociones, sentimientos y comportamientos según el contexto. Bien, en el contexto actual, las recomendaciones del caso, todavía seguimos en cuarentena, estamos realmente ya llegando a la meseta, es el tiempo donde están apareciendo muchos más contagios, se ven en los noticieros diferentes de nuestra televisión, que algunos hospitales ya están colapsando. Por favor, tomemos las medidas del caso, mantengámonos en casa. Si es que salen, que salga solamente una persona por familia a hacer las compras o si sus padres ya están saliendo a trabajar, que tomen las medidas del caso. Deben mantener su distancia. Lo ideal son 2 metros de cualquier persona, mantenernos alejados 2 metros. Si es que no se pudiera, lo mínimo es 1. Lo mismo salir y usar mascarillas, guantes si es que se puede. Pero sí, lo que no puedes evitarte son las mascarillas. Lávate bien las manos, por lo menos 20 segundos bien lavadas. Y si puedes, te lo desinfectas con alcohol gel. Si sales a la calle y no encuentras un lugar para lavarte las manos, lo que sí puedes hacer es llevar un frasquito de alcohol gel o si no, solamente alcohol para poder desinfectarte las manos. Cuídate mucho, recuerda que tienes familia. Vamos a ver las emociones. En estas últimas semanas de contexto, bueno, en el estado de emergencia, vamos a ver que nuestras emociones se encuentran un poquito más de repente a flor de piel y diferentes tipos de emociones nos van a embargar. En la mayoría de los casos, lo que se nos genera en cada uno de nosotros es una especie de angustia, angustia ante la incertidumbre y no saber qué más, eh, a qué atenernos y qué más pueda pasar, ¿no? Entonces, vamos a ver o vamos a tratar de ver en esta sesión de qué manera las emociones van a impactar en nosotros. Vamos a empezar definiendo qué son las emociones. Y las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas que genera nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro entorno o en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Eh, Acá cabe resaltar lo siguiente. Estos cambios se basan en experiencias que a su vez van a depender de las percepciones, aptitudes, creencias sobre el mundo que usamos para percibir y valorar una situación concreta. Eh, en conclusión, podemos decir que las emociones son respuestas que nuestro cuerpo nos da ante situaciones que ocurren hacia nuestro alrededor, pudiendo ser entre las demás o de los demás hacia nosotros y de nosotros con nosotros mismos. Estas emociones son información sobre cómo debemos actuar ante lo que ocurre para darnos lo que nuestro cuerpo considera que necesitamos. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular. Es decir, 2 personas pueden estar en un lugar determinado, ambas juntas, ambas sentir miedo, pero cada una lo va a individualizar y lo va a vivir de acuerdo a su persona. Dependiendo de la experiencia que tengan
y del aprendizaje que tengan y el carácter ante la situación concreta, tu respuesta va a ser distinta de repente a la de la otra persona. Algunas de las reacciones fisiológicas y corporamentales que se decadenan las emociones son innatas, mientras que otras se pueden adquirir. Por ejemplo, ¿no? Hay algunas personas que ante una emoción cualquiera que pueda ser, por ejemplo, de temor, angustia, no lo exterioriza en sus gestos, más sí podría ser de una manera fisiológica, ¿no? Por ejemplo, siente ganas de ir al baño a miccionar, o de repente la sudoración de las manos, o de repente la sudoración del rostro, empieza a sudar de una manera así muy, muy, muy intensa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, esas son las respuestas de tu cuerpo ante algún tipo de emoción. ¿Y qué te va a indicar esto? Que tu cuerpo se mantiene alerta o atenta ante la experiencia que tú estás pasando. ¿Para qué sirven las emociones? Acá vemos que son dos casos importantes. Son portadoras de información y nos van a ayudar a identificar nuestras necesidades, ¿ya? Ambas van a ayudar al desarrollo de la inteligencia emocional. Las emociones, como veíamos, son portadoras de información que nos van a decir qué es lo que necesitamos ante las diferentes situaciones que ocurren en nuestra vida. Las emociones, por lo tanto, sirven para saber en cada situación, entorno o persona con la que estés, qué es lo que necesito para poder dármelo y estar satisfecho y feliz conmigo mismo. Cuanto mejor identifiquemos y reconozcamos nuestras emociones, mejor inteligencia emocional vamos a tener. Esto no lo olvidemos. Nos dicen, las emociones, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la función que tienen dentro de cada ser humano? Son portadoras de información y a la vez estas nos van a ayudar a identificar lo que necesitamos. Por ejemplo, podemos estar, podemos estar en un lugar eh, por primera vez incierto, no conocemos a las personas de ahí, entonces nuestro sentimiento de repente es de estar alerta, ¿no? Estar atento, y lo que nos va a llevar esta sensación es primero mirar a todos lados, ¿no? Para ver a quién reconocemos o en los rostros de las demás personas a quien nosotros nos podamos dirigir, ¿no? Por ejemplo, eso. Pongan en su chat presente y su nombre y apellido. Muy bien. ¿Cómo nos ayudan? Las emociones pueden ayudarnos en diferentes aspectos. Primero, a conocernos mejor. Conocernos mejor porque cuanto mejor conozcas la respuesta de mi cuerpo relacionadas con las emociones, mejor sabré qué emoción es la que estoy sintiendo y qué me está diciendo esta. Al principio puede costar identificarlas, pero con tiempo y trabajo y un diario emocional, que es importante tenerlo y saberlo, no tardaremos en darnos cuenta cuál es cuál. La siguiente es saber lo que necesitamos. Unas veces reaccionaremos con una emoción y otras con otra. Pero lo bueno de conocerlas es que sabremos identificar el significado de esas emociones, lo que nos quieren decir y la necesidad que hay detrás de esta. La siguiente es gestionar y darme lo que necesito. Una vez que sepamos la emoción, qué es lo que esta nos quiere decir, ya solo necesitaremos hacer, decir o pensar lo que ésta nos pide para manejar esa emoción y conseguir aquello que ésta nos está solicitando. La siguiente es, las emociones también nos pueden ayudar a descubrir recuerdos anclados a un sentimiento que me siguen haciendo daño o me siguen haciendo mal.
¿ya? Esto lo vamos a ver un poco más adelante porque es importante. Y finalmente, eh, el conocimiento y el control de nuestras emociones nos van a ayudar a aumentar nuestra autoestima. Acá me quería detener un poquito a poder indicarnos, a que este sea un indicativo de que por qué a veces tan mal pueden marchar las cosas con nosotros mismos. Cuando yo les decía de que a veces se identifican recuerdos anclados que nos hacen daño, puede ser que en determinada circunstancia haya pasado algo con nosotros que nos haya hecho de repente sentir miedo o que nos hayan hecho sentir mal y que esto haya mellado nuestra autoestima, nos hayamos sentido en algún momento desvalorizados, ¿no? Entonces, cuando ese momento en el cual por cualquier circunstancia uno la puede haber pasado y tú no has logrado superarla, esos recuerdos que permanecen en ti, uno puede decir, bueno, sí, ya pasó, fue hace tiempo, pero no sanó esa herida. Como esa herida no ha sanado y es algo que tú tienes en tu interior y que todavía no lo has podido canalizar en diferentes circunstancias y bajo cualquier parámetro, cuando vuelva a salir a relucir, eso que puede haber pasado hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, te va a seguir haciendo daño. Y es algo que no te va a aprender, no te va a ayudar a seguir creciendo. Esos recuerdos anclados que tenemos nosotros y que no los sacamos a relucir, que no lo conversamos o que no queremos verlos porque nos hace daño, si no los trabajamos, son recuerdos que juegan en contra nuestra y que no nos van a permitir salir adelante. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Reconociendo las emociones. Entonces, la emoción es un proceso complejo en el que están integradas diferentes respuestas. Por ejemplo, las psicológicas. Las emociones alteran la atención, activan redes neuronales de la memoria, fisiológicas, organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos en donde están incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso autónomo y la del sistema endocrino. Eh, y la conductual, que las emociones van a servir para establecer una posición con respecto a nuestro entorno. Entonces, si nosotros identificamos, reconocemos las emociones mediante este proceso, las psicológicas, las fisiológicas y la conductual, esto nos van a llevar a poder tener una, un perfecto control emocional dentro de nosotros. ¿Cómo podemos usar las emociones? Las emociones pueden ser usadas de la siguiente manera: el percibir, el comprender y el regular. Percibir es reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. Comprender. Comprender las emociones es integrar lo que sentimos dentro de nuestros pensamientos y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales. Regular. Regular las emociones es dirigir y manejarlas, tanto positivas como negativas, de manera eficaz. Es decir, si tú sientes, por ejemplo, una sensación de alegría, de repente lo que te va a provocar es, no sé, reírte, estar feliz, gritar de felicidad, ¿no? Y si estás, eso es canalizar bien tu emoción porque tú la estás eh, expresando, ¿no? No te quedas con ella, sino que la estás expresando todo lo que puedes sentir ese momento hacia afuera.
¿Y qué pasa si uno siente una emoción negativa, como puede ser de ira, de cólera, ¿no? Y no la exterioriza. Cuando tú no exteriorizas la emoción y te quedas con dentro de ella, no la sabes canalizar, no la sabes manejar, eso puede jugar contraproducentemente a ti. Pero si tú la exteriorizas, pero la exteriorizas de una manera, ¿cómo decirlo? Como para que no se quede dentro tuyo, es decir, alguien te hizo algo que no te gustó y te hizo sentir mal, entonces, de repente tú, no te digo que vayas y bueno, la pegues o hagas algo violento en contra de otra persona, pero lo que sí podrías hacer es mostrar tu expresar ese momento que tú sientes, esa incomodidad, esa cólera, esa ira, de repente con un gesto o de repente con un grito, oye, por favor, ¿no? Entonces, esa manera de expresar y sacar la emoción que tú tienes dentro de ti, te ayuda mucho, a diferencia de otras que tú se quedan contenidas en tu persona y que no te llevan a crecer, ni lo que hacen es jugarte mal y hacerte mucho daño, ¿de acuerdo? Entonces, debemos tener y estar muy conscientes de que nuestras emociones deben ser percibidas por nosotros, reconocidas, identificadas, y una vez que nosotros las hayamos identificado, reconocido, esas emociones, saberlas trabajar en favor personal de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Pero sí es bastante importante poder estar consciente de las emociones que sentimos en los momentos que sentimos, que éstas puedan ser reconocidas y inmediatamente canalizadas para que no nos podamos sentir en algún momento abrumados por ellas. ¿Por qué existe tanta, por ejemplo, tanta angustia a veces, o tanto temor, o tanta ira contenida? Porque justamente no se sabe gestionar ni canalizar nuestras emociones. Entonces, ¿es importante reconocerlas? Sí. ¿Es importante poder regularlas? Claro, si yo la reconozco, yo voy a saber cómo actuar en ese momento o qué debo hacer para poder eh, canalizar esa emoción que de repente pueda ser negativa, pero yo como la conozco, yo voy a saber cómo canalizarla. Y inmediatamente esa emoción negativa no se va a quedar conmigo, porque como yo la reconozco y la canalizo, esta a su vez la voy a empezar a trabajar de manera distinta y no se va a quedar conmigo. ¿De acuerdo? Por eso es importante poder reconocer, identificar y canalizar nuestras emociones. Vamos a ver ahora los tipos de emociones. Vamos a conocer algunas. Bueno, yo no sé si alguno tuvo la oportunidad en su momento de ver esta película infantil que hablaba sobre las emociones. No recuerdo ahorita el nombre. Intensamente. Intensamente, Intensamente, intensamente. gracias, gracias. Sí, intensamente. Bueno, era una manera bastante divertida y recreativa cómo funcionan las emociones dentro del ser humano, ¿no? ¿Por qué en algún momento nosotros nos sentimos tristes o por qué nos podemos sentir muy eufóricos o como si estamos muy molestos, que a veces tan enojados que no llegamos a meditar, ¿no? Ni a pensar lo que podemos hacer, sino simplemente actuamos por impulso, porque el enojo, la ira, la cólera es así, es muy impulsiva. Por eso decía, si estos pensamientos, perdón, si estos sentimientos no son identificados, no son reconocidos, no vamos a saber canalizarlos. Ahora, cada persona, vuelvo a repetir, puede sentir la misma emoción, pero la siente de una manera distinta. Yo puedo sentir miedo a algo y mi reacción de repente, cuando siento miedo, me siento con angustia, con mucho temor, de repente yo soy de llorar. Entonces me pongo a llorar porque tengo miedo. Y miedo a la incertidumbre, a lo que no sé qué va a pasar. Otra persona siente miedo y su reacción va a ser distinta.
Yo siento miedo y lo que me provoca es quedarme muda, no hacer nada, porque tengo miedo. Entonces, vamos a ver que cada persona va a tener una reacción totalmente distinta con una emoción que se puede presentar. Entonces, ¿qué cosa es el miedo? El miedo es la angustia, la incertidumbre, la preocupación, el nerviosismo. ¿Qué cosa es la sorpresa? La sorpresa es el desconcierto, el sobresalto, la admiración, el asombro, el asco. El asco es la repugnancia, el rechazo, el disgusto. La tristeza, que algunos a la tristeza dicen, ay, la tristeza deprime. Sí, pues uno está deprimido, pero les comento que también es una emoción necesaria. Si no sintiéramos esto, no podría a veces funcionar bien lo que es la empatía tampoco. Y no digo que este sentimiento, esta emoción, perdón, hay que eh, aceptarla o tenerla como anclada, sobre todo a los adolescentes, no, pero sí es importante. Y esta emoción de tristeza, que es la soledad, la pena, el pesimismo y la decepción, esta es la que aparece y se fortalece a veces mucho más durante la adolescencia. Así que hay que tener cuidado en esto. Vamos a ver algunas otras. La ira o rabia. La ira o rabia es la exasperación, el odio, la cólera, el resentimiento, la irritabilidad, el enfado y la indignación. La vergüenza. La vergüenza es un sentimiento negativo que va acompañado del deseo de esconderse. Y hay que identificar mucho esto porque a veces la vergüenza funciona en nosotros o en el ser humano como un ancla que no te deja avanzar. El temor, la vergüenza no te deja avanzar y a veces tú te vas a dar cuenta que puedes, si no logras trabajar y vencer este, esta emoción, este sentimiento, pues muchas oportunidades en tu vida la vas a dejar pasar porque no vas a arriesgar, no te vas a atrever porque la vergüenza, repito, va a funcionar más y se va a arraigar más en ti y va a ser como un ancla, como una estaca que no te va a dejar avanzar más. Buenos días, Yanela. Después sentimos la culpa. La culpa es sentir vergüenza ante sí mismo, ¿ya? Y la culpa generalmente, acá me detengo un poquito porque la culpa se va a notar muchísimo en el rostro, muchísimo. Cuando una persona hace algo y bueno, eres consciente de que lo que hiciste y de repente no saben que has sido tú, pero tú sabes que lo has hecho, cualquier persona que vea el rostro de demás, ¿quién fue? Y tú sabes que ha sido, tu cara te delata. ¿Por qué te va a delatar? Porque la expresión que tiene el rostro del ser humano muchas veces se ve reflejada la culpa en diferentes aspectos. La forma de tu mirada a través de los ojos, la cara roja, de repente las pupilas dilatadas, o a veces algunas personas tienen, por ejemplo, a los ojos como si les latiese la vista, ¿no? Comienzan a latir muy seguido. Entonces, existen diferentes expresiones por la cual uno se puede dar cuenta de que esta persona tiene la culpa o es la culpable de algo. Luego viene la alegría. La alegría, pues, es el sentimiento más bonito, ¿no? Que nosotros siempre quisiéramos tenerlo y estar con él ahí. ¿Qué refleja la alegría? La alegría refleja el amor, el placer, la diversión y el entusiasmo. La envidia. La envidia es un sentimiento de malestar, de rabia o tristeza ante el bien de otra persona, deseando que
esa persona pierde ese bien. Entonces, la envidia es un sentimiento negativo, ¿ya? Tú, algunos dicen, pero hay envidias buenas. Por ejemplo, en un examen yo estudio y estudia otra persona también, ¿ya? O estudiamos juntos. Y al finalizar el examen, yo estudié y considero que estudié más que la otra persona, pero yo saqué 17 y la otra persona que no estudió tanto sacó 19, más que yo. Eso me genera envidia. ¿Por qué? Porque me siento frustrado ante esto. Yo le doy duro al estudio, soy consciente de que he estudiado bien, pero no entiendo por qué mi calificación puede ser tan baja. Ese tipo de envidia, ¿qué envidia es? ¿Es una envidia positiva o negativa? No podríamos decir que hay catálogos para decir envidia positiva y envidia negativa. La envidia es envidia, bajo cualquier parámetro y de cualquier forma que quieras hacerse, ¿no? Porque tú estás deseando lo que la otra persona tiene y tú quieres obtener. ¿Que hay diferente intensidad? Sí, pero envidia es envidia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi amiga le regalaron un celular último modelo, o mi amigo, un celular último modelo. Ay, qué envidia. Pero es una envidia sana. Yo quisiera ese celular también. No, es una envidia sana. Envidia es envidia. No hay envidia sana, ni hay envidia buena. Simplemente la envidia es envidia y nada más. ¿Ya? Luego tenemos la indignación. La indignación es una emoción negativa causada por el bien inmerecido de alguien o por las situaciones que nosotros podemos considerar injustas, ¿ya? Indignante es el reflejo ante una situación que a ti te, te muestra o te causa mucho desagrado, porque consideras que es una situación injusta. Estás caminando ya, lo más cercano. Ustedes todos han visto lo que ha pasado en Estados Unidos y el porqué de las protestas hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué son las protestas ahora en los Estados Unidos? Que se está dando ahora hasta en Francia, en Europa también estuve viendo ayer. A ver, ¿quién me dice? Por el racismo. Ya, muy bien. ¿Qué pasó con este señor en Estados Unidos? ¿Cuál fue el incidente? A George Floyd. Exacto, George Floyd. ¿Qué pasó? Un policía lo asfixió poniéndole el pie en el cuello. ¿Ya? ¿Y por qué se dio esta situación? Más por un delito o por algo que haya hecho, creo que por su color. Ya, muy bien. Escúchenme acá una cosa. Acá hay varios factores para juzgar si los queremos hacer rápidamente y que tienen que ver con todo esto de las emociones. Esta persona que fue apresada por los policías, sí era una persona de color, pero esta persona era juzgada o acusada en un primer momento por pagar en una tienda, en un estipendio con un billete falso, ¿verdad? Y Sí. ya, lo apresaron. ¿Cuál fue la reacción de esta persona? ¿Alguien me puede decir? Tranquila. Al momento del arresto fue tranquila, Miss. Exacto, ¿no? Bueno, de repente sí reclamaba por qué me están deteniendo o algo así, pero no mostró mayor resistencia. Los policías le pusieron las esposas, se los llevaron, porque existen cámaras que han podido identificar este momento y cuando se ve en otro lugar, no se sabe explicar cómo, pero este señor ya estaba en el suelo y sobre el suelo habían, aparentemente, la primera vista que tuvo el mundo concerniente a este fue solamente un policía con la rodilla puesta sobre su cuello, ¿verdad? Y esta persona que estaba en el suelo pidiendo que por favor no me deja respirar, no puedo respirar.
párate de ahí, le decía, o sea, sácame esto, no puedo respirar, no puedo respirar, y no le hacía caso. Y otro policía puesto al frente, que la gente quería acercarse de repente a decir, oye, suéltalo. Si hubiese estado en Perú, ha puesto que todo el mundo gritaba, oye, abusivo, suéltalo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente la gente lo que reclamaba era eso, o lo iba a decir esto, y un policía salió al frente a detener, ¿no? A los que se estaban acercando, y eso es lo que vimos, la primera vista que vio todo el mundo. Pero en realidad lo que pasó fue que no solamente había un policía encima de él, sino eran cuantos, no sé si ustedes llegaron a verlo, fueron 3. Uno que estaba sobre su cuello, con la rodilla, otro que estaba sobre los pies y otro estaba, me imagino yo, entre la espalda y el torso. Entonces, 3 personas sobre solo un ser humano que además estaba enmarrocado. Entonces, era una, bajo ningún parámetro ni concepto, era un hecho por lo demás indignante, porque era solo una persona absolutamente en desventaja, con 3 policías encima, 3. Y uno de ellos que le provocó el fatal desenlace, ¿no? De su muerte. Entonces, hechos de esa naturaleza que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, mi pregunta es, ¿crea indignación en las personas? ¿Qué Sí, dicen ustedes? Por sí, supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿la indignación es una emoción negativa? Sí, porque es negativa porque te causa rabia, te causa cólera, te sientes impotente a poder hacer algo y eso indigna. Pero esta emoción negativa viene causada porque nosotros estamos juzgando lo que consideramos un hecho que ha sido netamente injusto, como lo que acabábamos de conversar. ¿Me entienden? ¿La indignación es una emoción negativa? Sí, pues es una emoción negativa por lo que se muestra, ¿no? Por la cólera, la impotencia, la ira que se pueda sentir en ese momento, pero esta indignación es causada por un hecho que nosotros vemos que es injusto y que nos crea malestar en nosotros. ¿De acuerdo? Además, remontándonos a este señor George, dicen que murió por asfixia y después decían que murió por el COVID, que también tenía el COVID. A este señor, en tanto, y esto lo quería recalcar, la policía lo apresó porque así como aquí en el Perú, ahora arrestan a cualquier persona y los policías van a sacar una tablet y comienzan a través de tu DNI ver si tú estás perseguido, si tienes alguna denuncia, etcétera. Inmediatamente pues te meten dentro del patrullero. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Lo que hicieron fue, a través de su identificación, detectaron que esta persona sí es cierto que antes había asaltado, que bueno, no había tenido buenas acciones y además de ello, me parece de que había estado en un centro de rehabilitación. Entonces, todo eso confluctuó para que los policías pues era una presa muy fácil de decir, este sí dio el billete falso. Lo que finalmente también se llegó a saber es que el billete no era falso. Y esta pobre persona pues injustamente fue abatida. ¿Ya? Entonces, acá también con esto quiero decirles que a veces nosotros prejuzgamos. No hacemos un juicio justo, sino que nosotros prejuzgamos por lo que aparentemente consideramos que pueda ser cierto. Entonces, ojo acá con los prejuicios. Los prejuicios, ¿algunas veces las vas a atinar? Seguramente sí. Pero cuando los prejuicios te llevan a finalmente desarrollar una acción negativa, por un aspecto que tú consideras que pudo haber sido o que pudo haber pasado, eso sí es preocupante. Los prejuicios
van a impedir el poder ser justo. Un prejuicio no te podría llevar a ser justo, porque tú no sabes a ciencia cierta si lo que tú consideras que es la realidad. ¿De acuerdo? Hay que tener aquí mucha atención aquí. Y bueno, vamos a ver también que dentro de ello vamos a conocer al orgullo y a la admiración. El orgullo, la parte buena, es cuando este sentimiento positivo es un sentimiento positivo de respeto hacia uno mismo. Tú puedes sentirte orgulloso porque, bueno, todo lo que has planificado te está saliendo bien, lo estás llevando a cabo y eso te hace sentir orgulloso, pues, porque todo lo que tú te puedes haber propuesto hacer y lo estás cumpliendo, te llenan de orgullo y de regocijo. Eso es un sentimiento muy bueno. Pero el orgullo malo es cuando la conciencia de lo que uno vale va acompañada también de la altivez y el desprecio hacia otros. Es decir, cuando tú te sientes, yo no considero una palabra bien empleada, pero bueno, dice, este es un orgulloso, es un altanero, mira, es un pedante, mira cómo habla, ay, yo tengo esto, yo tengo el otro, y menosprecia a lo demás. Ese es un orgullo negativo. El orgullo positivo o el orgullo bueno es lo que te va a llevar a enaltecerte como persona sin desmerecer a los demás. ¿De acuerdo? Y la admiración, que es la percepción de algo o alguien extraordinario, que provoca un sentimiento profundo y duradero, acompañada también del aprecio. El aprecio por ti, el aprecio por alguien que te puede llevar a ti a sentirse bien. El sentir admiración implica un poco el querer, que la otra persona, si es admiración por una persona, el que la otra persona te sirva a ti como un reflejo de lo que tú quisieras llegar a alcanzar. Esa es la admiración. ¿Cómo detectar las emociones? Ya habíamos hablado antes, entonces, que las emociones nosotros las vamos a poder, son buenas cuando son canalizadas, pero van a ser canalizadas cuando nosotros sepamos cuáles son, cómo son y qué podemos hacer por ellas. Es decir, cuando nosotros aprendamos a identificarlas, a reconocerlas y las sepamos canalizar. Podemos saberlas según el mensaje que éstas nos traen. Por ejemplo, el enojo. El enojo te dice que tus límites han sido sobrepasados o que no están dando lo que tú solicitas. La tristeza te dice que has perdido algo importante o que tu necesidad de amor y afecto no están siendo atendidas. El miedo te dice que estás en peligro o que no estás seguro. La sorpresa que existe algo nuevo que merece la pena investigar. El asco te dice que estás experimentando algo que es malo para ti. Y la alegría que has alcanzado una meta o que ha ocurrido algo que es muy beneficioso para ti. Si nosotros podemos reconocerlas, vamos a saber qué mensaje o qué es lo que nos quieren decir para que esto juegue a favor de nosotros, ¿ya? Ahora les voy a invitar a ver un video pequeño y luego lo reflexionamos rápidamente. Voy a compartir pantalla un ratito, por favor. Los sentimientos, el amor y el tiempo. Había una vez una isla
en la que vivían todos los sentimientos y valores de las personas. La alegría, la tristeza, la sabiduría. Un día se anunció que la isla se hundía. Entonces prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el amor se quedó esperando solo, hasta el último momento. Al cabo de un tiempo, el amor decidió pedir ayuda para salir de la isla y salvarse. La riqueza pasó cerca del amor en una barca muy lujosa y llena de tesoros. El amor le dijo: «Riqueza, ¿me puedes llevar contigo?» «No puedo», respondió la riqueza, «porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca y no hay lugar para ti». Entonces el amor le pidió al orgullo que pasaba por allí: «Orgullo, te ruego que me lleves contigo a tierra firme». «No puedo», contestó el orgullo. «Aquí todo es perfecto. Podrías arruinar mi barca». Pasó también cerca la tristeza y el amor le dijo: «Tristeza, déjame ir contigo». «Oh, amor», respondió la tristeza, «estoy tan triste que necesito estar sola». Pasó también la alegría, pero estaba tan alegre y con sus carcajadas hacía tanto ruido que no se enteró de la llamada del amor. De pronto, una voz cascada dijo: «Ven, amor, te llevo conmigo a la orilla, a tierra firme». Era un viejecito el que le había llamado. El amor se puso tan contento que se le olvidó preguntarle al anciano cómo se llamaba. Cuando llegó a tierra firme, el anciano se marchó. El amor se dio cuenta de cuánto le debía al anciano y quería agradecérselo, pero no sabía quién era el que le había llevado consigo. La sabiduría en ese momento se acercaba al amor. Entonces el amor aprovechó la ocasión y le preguntó: «Sabiduría, ¿puedes decirme quién me ayudó?» «Ha sido el tiempo», respondió la sabiduría. «¿El tiempo?», se preguntaba el amor. «¿Por qué será que el tiempo me ha ayudado?» La sabiduría, con todo su conocimiento y experiencia, le contestó: «Ha sido el tiempo, porque solo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida». Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, chicos. ¿Qué le pareció la historia? Muy bonita, Ya, acá interesante. mire, al final decía, ¿por qué solamente el tiempo pudo salvar el amor? Y la respuesta fue, porque solo el tiempo es capaz de entender lo que vale el amor. Y tú te vas a dar cuenta que eso pasa en realidad en la vida. Sobre todo si lo queremos asociar ahora a de repente algo que nos está pasando, ¿no? Lo que me comentan algunos, por ejemplo, bueno, tenía una bonita relación, pero no sé, por la cuarentena ya se terminó. Y me lo ha dicho por chat, ni siquiera ha tenido la valentía de llamar por teléfono, sino solamente me mandó un mensaje y nada más. Yo me siento mal porque yo considero que todavía siento algo por esta persona y todo lo demás. Y a veces cuando yo les digo, pero es que tienes que esperar, me dice, estoy sufriendo, pero es que tienes que esperar un poco, porque sí, hay una etapa de duelo, hay una etapa de sentir, hay una etapa de sentirse mal. Esa etapa de duelo y que después cuando pasa el tiempo tú lo puedes revertir, es justamente lo que pasa en esta historia. Solamente el tiempo va a hacerte entender que ese sentimiento que tú lo sentías y que de repente te hacía daño, tú lo vas a poder revertir. Cualquier sentimiento. El amor, el enojo, la ira, la tristeza, todo pasa. Absolutamente todo pasa. ¿Y quién es el mejor aliado? El tiempo. El tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar.
en los momentos oportunos y a veces en los momentos menos pensados, pero quien se encarga de canalizar todos los sentimientos, de verdad, es el tiempo, ¿ya? Vamos a ver también de que va a haber momentos en la vida en que podamos llegar a sentirnos como con una montaña rusa de emociones. Y esta sensación no siempre es agradable, pues a veces va a implicar inestabilidad emocional, lo que conlleva incluso a un desgaste físico, porque nos encontramos nosotros torturándonos a veces con ese sentimiento de que ¿por qué no se dio de esta manera? ¿Por qué tuvo que ocurrir de otra? Por lo que hablar de las emociones no es un tema sencillo, pero sin embargo, reflexionar acerca de cómo nos sentimos nos va a permitir conocernos y también nos va a permitir entendernos. ¿Qué te puedo aconsejar yo aquí? Que yo no sé si ustedes tengan esa costumbre, pero sí da resultado. A varias personas que alguna vez, con varios jóvenes que alguna vez los comenté, sí da resultados, que a veces una situación frustrante y que tú no puedas canalizarla o no sepas cómo hacerlo, sí la vas a poder llevar de una manera mejor si tú la escribes. Miss, yo no puedo, lo más fácil es hablarlo con otra persona, pero Miss, yo no tengo confianza para hablarlo con nadie. Son cosas que considero yo muy mías y muy privadas. Escríbelas. Escríbelas. Escríbelas tal y como tú las estás sintiendo en ese momento. Escríbelas, escríbelas todo lo que tú quieras decir, cómo te sientes y lo que tú quieras decir a otra persona, escríbelo, 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 escríbelo. Una vez que tú lo escribas, lo cierras y no lo vuelves a leer y lo guardas. Y vas a ver que conforme pasa el tiempo, cuando tú la vuelvas a sacar y vuelvas a leer y a repasar lo que tú has escrito, el sentimiento no va a ser el mismo. Absolutamente no va a ser el mismo. Va a empezar a bajar su intensidad y ese va a ser ese va a ser tu aliciente como para que te sirva de sanación, para que te ayude a sanarte. Ojalá que lo puedas hacer y lo puedas experimentar. Oh, Vidalina, a mí me gustaría intercambiar contigo poemas porque a mí también me gusta escribirlos. Desde que estaba en el colegio, yo tengo ahí mis guardaditos. A ver si alguna vez intercambiamos unos. ¿Ya? Entonces, chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, Vidalina, intercambiamos entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, entonces los dejo con este pensamiento. El tiempo se mide en horas, en cambio la vida se mide en emociones. Hay que sentirlas, hay que reconocerlas y hay que saber canalizarlas. ¿Ya? Bien, chicos. Bueno, hay una actividad pequeña para ustedes. Yo la semana pasada no les dejé tarea, pero ahora sí. ¿Ya? Te voy a dejar? Algo bien facilito. Piensa en situaciones donde hayas sentido emociones y la manera como reaccionas. Escribe o graba un audio de la emoción. Yo preferiría que lo escriban, porque creo que con los audios a veces o las grabaciones a veces ustedes tienen inconveniente. Entonces, yo puse escribe o graba un audio, pero si no, solamente me lo escriben, ¿ya? Algo que te genera en tu mente o en tu cuerpo, esa emoción. Por ejemplo, alegría, satisfacción y ganas de sonreír, miedo o temor, que se aceleran los latidos o palpita el pecho. Luego, ¿qué te pareció el video que te pasé sobre el tiempo y el amor? Y emite un comentario. No te olvides realizar tu organizador gráfico en tu cuaderno. Esta tarea tienes plazo de presentarla solo hasta mañana. No te olvides, por favor, ¿de acuerdo? Me están exigiendo las notas y la verdad no quiero jalarlo, chicos, ¿ya? Bueno,